En un violento episodio ocurrido en el estado de Sinaloa, específicamente en el municipio de La Concordia, se reportó un saldo trágico de al menos 5 personas fallecidas y una detención tras un enfrentamiento armado entre miembros de dos grupos delictivos conocidos como los Cabrera y el Cártel de la Chapiza. Según la información proporcionada por diversos medios de comunicación locales, el suceso tuvo lugar el pasado jueves, cuando residentes de la sindicatura de El Palmito alertaron a las autoridades sobre un intercambio de disparos que estremeció la zona. Este hecho motivó que, al día siguiente, el viernes, se llevara a cabo un amplio operativo de seguridad en el área con el objetivo de investigar y controlar la situación. Durante el despliegue de las fuerzas del orden, los agentes descubrieron evidencias que reflejaban la magnitud del enfrentamiento. En el lugar de los hechos se encontraron dos motocicletas completamente consumidas por el fuego, lo que indicaba un intento por eliminar pruebas o simplemente un acto de destrucción derivado del caos. Asimismo, se localizaron los cuerpos de 5 individuos que habían sido asesinados a tiros en distintos puntos de la región. 3 de las víctimas fueron halladas en un camino rural que conecta con la comunidad de La Chara Pinta, un sitio apartado que suele ser utilizado como vía de escape o para actividades clandestinas. Las otras 2 personas fueron encontradas en una zona conocida como Corte Alto, cercana a la sindicatura de Santa Lucía, un lugar que, según versiones locales, no es ajeno a este tipo de incidentes violentos. Entre los detalles más impactantes de este caso, se destacó la identidad de una de las víctimas, un conductor de tráiler que perdió la vida en circunstancias particularmente crueles. De acuerdo con los reportes, este hombre fue ejecutado por los agresores después de resistirse a que le arrebataran su vehículo pesado, un acto que evidencia la brutalidad con la que operan estos grupos criminales, quienes no dudan en recurrir a la violencia extrema para lograr sus objetivos. El tráiler, al parecer, representaba un botín valioso, ya sea por su carga o por su utilidad logística, lo que desencadenó el fatal desenlace para el conductor, quien intentó defender su medio de subsistencia. Además de los cuerpos y las motocicletas incendiadas, las autoridades lograron la captura de un individuo que presuntamente estaba involucrado en el enfrentamiento. Este hombre, armado y oculto entre la vegetación del monte, fue detenido tras un operativo de búsqueda en la zona. Su arresto podría ser clave para esclarecer los motivos detrás de la balacera y determinar si actuaba bajo órdenes de alguno de los grupos en conflicto o si se trataba de un participante independiente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni han proporcionado mayores detalles sobre su posible vinculación con los hechos, pero su captura representa un avance en las investigaciones. Por otro lado, en un evento separado pero igualmente alarmante, la capital del estado, Culiacán, también fue escenario de hechos macabros que reflejan la ola de violencia que azota la región. Alrededor de las 11 de la noche de ese mismo viernes, las autoridades recibieron reportes sobre el hallazgo de una cabeza humana abandonada en plena vía pública, específicamente en la colonia República Mexicana. Lo que hizo este descubrimiento aún más perturbador fue el hecho de que la cabeza estaba acompañada de una caja de pizza, un detalle que podría interpretarse como una burla o un mensaje intimidatorio por parte de quienes cometieron el acto. Este tipo de prácticas son frecuentemente asociadas con las dinámicas de los cárteles, quienes utilizan este tipo de exhibiciones grotescas para enviar advertencias a rivales o a la población en general. Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que esta cabeza podría pertenecer a un cuerpo que fue encontrado horas antes, durante la madrugada del viernes, en las inmediaciones del Parque 87, una zona urbana de Culiacán que, a pesar de ser un espacio público, no está exenta de la presencia del crimen organizado. La mutilación y el abandono de restos humanos en lugares visibles son tácticas recurrentes en las guerras entre facciones criminales, destinadas a sembrar terror y a demostrar poder en los territorios que disputan. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la conexión entre ambos hallazgos, la coincidencia en el tiempo y el espacio apunta a que podrían estar relacionados. La violencia en Culiacán no se detuvo con este macabro descubrimiento. Durante las primeras horas del sábado, la ciudad volvió a ser sacudida por nuevos enfrentamientos armados que resonaron en varios puntos de la capital sinaloense. Vecinos de colonias como Tierra Blanca, Tres Ríos, Ciudad Universitaria y Las Quintas reportaron haber escuchado detonaciones de armas de fuego, lo que generó un clima de incertidumbre y miedo entre la población.
Estos tiroteos, aunque no se han detallado en cuanto a víctimas o motivos específicos, reflejan la inestabilidad que prevalece en la región, donde las disputas entre grupos delictivos mantienen a las autoridades y a los ciudadanos en constante alerta. El enfrentamiento en La Concordia y los sucesos en Culiacán son un reflejo de la compleja situación de seguridad que atraviesa Sinaloa, un estado que históricamente ha sido un bastión de operaciones para diversos cárteles del narcotráfico. La rivalidad entre los Cabrera y la Chapiza, dos facciones con fuerte presencia en la zona, parece ser el trasfondo del choque armado en el Palmito, aunque las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme las causas exactas o los responsables directos. Este tipo de enfrentamientos no son aislados, sino que forman parte de una lucha más amplia por el control de rutas, territorios y recursos, en la que la violencia se ha convertido en una herramienta cotidiana. La quema de las motocicletas, el asesinato del conductor del tráiler y la detención del hombre armado en el monte son elementos que aportan pistas sobre la dinámica del incidente en La Concordia. Las motocicletas, por ejemplo, pudieron haber sido utilizadas como medio de transporte por los agresores para desplazarse rápidamente entre los puntos del enfrentamiento o para huir tras perpetrar los crímenes. Su destrucción mediante el fuego sugiere un intento por borrar huellas o dificultar la identificación de los involucrados. Por su parte, la ejecución del trailero subraya la vulnerabilidad de los trabajadores que, sin estar directamente relacionados con el crimen organizado, quedan atrapados en medio de sus disputas. En cuanto a los hechos en Culiacán, el hallazgo de la cabeza humana y los tiroteos posteriores evidencian que la violencia no se limita a las zonas rurales o a las sindicaturas, sino que también se hace presente en el corazón urbano del estado. La colonia República Mexicana, donde apareció la cabeza, y las áreas como Tierra Blanca o Las Quintas, donde se escucharon disparos, son zonas habitadas por familias y comunidades que, día a día, enfrentan el impacto de esta ola de inseguridad. El contraste entre la cotidianidad de una caja de pizza y la brutalidad de una decapitación resume el nivel de normalización que ha alcanzado la violencia en algunos sectores de la sociedad sinaloense. A medida que las investigaciones avanzan, tanto en La Concordia como en Culiacán, las autoridades enfrentan el desafío de contener esta escalada de violencia y de brindar respuestas a una ciudadanía que exige seguridad. Los operativos desplegados tras el enfrentamiento en el Palmito y los patrullajes en la capital son esfuerzos visibles, pero la magnitud del problema sugiere que se requiere una estrategia más integral para desmantelar las redes criminales que operan con impunidad. Mientras tanto, los habitantes de Sinaloa continúan siendo testigos de una realidad marcada por el sonido de las balas, el fuego y el temor a ser las próximas víctimas de esta guerra sin fin aparente.